Les damos la bienvenida al programa de actividades del 35 Encuentro Nacional e Internacional AMIC. A continuación, presentaré a los miembros del Comité Científico, pilares y fundadores. Presidenta y fundadora de 1979 a 1981, la doctora Fátima Fernández Cristieff. Presidenta de 1981 a 1983, la maestra Beatriz Solís Ler, que se encuentra de manera virtual. Ahí están las pantallas. Presidente de 1987 a 1989, el doctor Enrique Sánchez Ruiz. Presidenta de 1993 a 1995, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Presidenta de 2001 a 2003, la doctora Norma Patricia Maldonado Reynoso. Fundadora, doctora Carmen de la Pesa Césares. Fundador, doctor Raúl Fuentes Navarro. Vicepresidente, doctor Javier Estenú Madrid. Y la presidenta 2023-2025, la doctora Lisi Navarro Zamora. Cedo la palabra a la doctora Lisi Navarro Zamora. Bueno, pues, ¿sí me escuchó? Sí. Estamos muy contentos de estar en este panel de presente y futuro de AMIC con quienes son nuestros pilares, quienes lo siguen siendo y quienes lo serán, yo creo que por muchos años más. Pero antes de esto, quiero también que nos apoye la doctora Lourdes Mateos Esquivel, quien es secretaria del Comité Ejecutivo 2023-2025, a leer este convenio que vamos a firmar con CIESPAL. La doctora Gisela Dávila tiene una situación de salud y por ello no pudo estar aquí firmando, ni tampoco, y también por ello se suspende la conferencia del día de mañana. Está en el programa, pero aquí vamos a dar una lectura. Le voy a pedir a la doctora Lulú para que antes de iniciar con este panel, pues obviamente se dé también este gran evento de firmar un acuerdo o de firmar la intención de ese acuerdo con CIESPAL, organismo con el cual podemos tener una serie de actividades y cumplir objetivos como AMIC. Carta de intención entre el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y la Asociación Mexicana de Investigadores, Comunicadores, Asociación Civil, AMIC. Intervienen en la celebración de la presente carta de intención, por una parte, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, representado legalmente por la Magíster Gisela Dávila Cobo, en su calidad de directora general, parte a la que en lo sucesivo, y para efectos de esta carta de intención, se denominará CIESPAL. Y por otra parte, la Asociación Mexicana de Investigadores, Comunicadores, Asociación Civil, representado legalmente por la doctora Lisi Navarro Zamora, en su calidad de presidenta, parte a la que en lo sucesivo y para efectos de esta carta de intención se denominará AMIC. 1.01. CIESPAL es un organismo internacional de carácter regional que goza de personería jurídica propia con autonomía administrativa y financiera. Conforme consta el decreto ejecutivo número 498 del 11 de marzo de 1960, publicado en el registro oficial número 30 del 5 de octubre del mismo año. CIESPAL tiene como misión posicionar a la comunicación como un hecho social imprescindible en el desarrollo integral del Ecuador y América Latina, que ejecuta acciones de formación profesional, investigación, asesoría, producción y difusión de materiales, organización y dirección de eventos, en el marco del enfoque de derechos y la democratización de la comunicación. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación fue constituida el 24 de abril
de 1979 mediante la asamblea celebrada en la Universidad Autónoma Metropolitana, con un total de 54 investigadores. Registrada como asociación civil en 1993, con 99 años de existencia. En su declaración original de principios, se definió como un espacio de intercambio de ideas, experiencias, discusiones, análisis y formulación de iniciativas en todo lo referente al campo de la comunicación en el país. Objeto: CIESPAL y AMIC manifiestan su mutua intención de desarrollar una planificación que incluya capacitación, investigación conjunta, desarrollo de proyectos editoriales alrededor del campo de la comunicación, en especial lo que tiene que ver con alfabetización informacional y comunicacional para América Latina. Para constancia de su aceptación, las partes suscriben la presente carta de intención vía remota a los 10 días del mes de octubre del año 2024. Magíster Gisela Dávila Cobo, directora general CIESPAL, doctora Alicia Navarro Zamora, presidenta AMIC. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, secretaria del Comité Ejecutivo 2023-2025. Un aplauso, sí, claro. Claro, porque es quien está al frente también junto con la maestra Karina de la sede UPAEP, a quien le damos muchísimas gracias y bueno, le seguiremos agradeciendo durante diferentes momentos. Le deseamos a Gisela, que de seguro nos esté escuchando, lo mejor en su salud. Sabemos que es parte de la vida humana, sabemos que es parte de las realidades y bueno, quisimos también leer precisamente esta carta de intención, ¿verdad? Porque en la mañana vimos esta cuestión de empatía, sobre todo para las mujeres y entre las mujeres, ¿verdad? Y obviamente con los hombres. Y bueno, ahora sí, estoy muy emocionada, créanmelo, de verdad, humanamente estoy muy emocionada de tener aquí a mi lado a estos grandes y que también yo sé que en estos asientos están muchísimos también grandes, en este evento de investigación de la comunicación de AMIC. Sin lugar a duda, AMIC es la organización más importante de México, una de las más importantes de América Latina, y aquí tener a mi lado, el día de hoy, a quien voy a ceder por primero la palabra, a la doctora Fátima Fernández Clip, que fue la fundadora, que es uno de los pilares y que sigue estando con nosotros, además una persona con gran energía, gran entusiasmo, gran solidaridad y que una gran amiga. Así que yo creo que lo que importan son sus palabras. Yo le voy a ceder la palabra y la voy a invitar a pasar al podio para que nos dirija sus palabras en este panel. Un fuerte aplauso, Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación al Comité Ejecutivo actual, a la UPAEP, que me impresionó muchísimo venir aquí. Yo me acordaba cuando, en los años, principios de los 80, cuando la UPAEP pidió su entrada al CONEC. Entonces dijimos, ¿qué es eso? UPAEP, Universidad Popular Autónoma. Ay, debe ser una chiquita, porque pues ya existe la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Debe ser una cosa chiquita. Pero ahorita que entré aquí dije, ¿qué es esto? Estoy impactada. Es una universidad, por lo menos en cuanto a edificios, enormes. Lo demás me voy a informar más, porque pues ya me jubilé hace rato y entonces ya hay cosas que ya se me fueron. Bueno. Participar en nuestro campo profesional. Pertenecíamos a diferentes instituciones y nos preocupábamos por todo lo que ocurría en México y en el mundo. América Latina, en esos momentos, échenle una mirada a los años 70, era un hervidero
Los golpes de Estado de la década de los 70 nos habían traído a México exiliados de Chile, de Uruguay, de Argentina, mismos que fueron recibidos en las carreras de comunicación principalmente, en varias, pero principalmente en las de comunicación, porque varios de ellos eran periodistas perseguidos por las juntas militares o eran académicos que participaban activamente en la vida política de sus países. Dos países, Colombia y Venezuela, vivían una estabilidad que les permitía a sus académicos organizarse en asociaciones nacionales y difundían, créanme que con una vehemencia contagiosa, difundían todos sus logros. Nosotros, los que empezábamos ahí a tratar de organizarnos, estábamos muy al tanto de lo que hacían los colombianos y los venezolanos. México comenzaba a despertar después de aquellos movimientos, bueno, el estudiantil del 68, y antes de eso los médicos y los ferrocarrileros y todo lo que pasó un poquito antes de eso, empezaba a despertar México. Pero la elección presidencial de 1976, pues nos dejó molestos porque hubo un solo candidato a la presidencia de la República y a casi nadie le importaban las elecciones. Bueno, pero vino después de eso la reforma política de 1977 y con ella planteamientos sobre modificación del artículo 6º constitucional. Se discutía sobre una ampliación a la libertad de expresión. Ahora sí, eso nos picó la cresta, eso nos toca, ¿no? Entonces despertamos, ¿y qué es eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y entonces se volvió un foco. La frase después quedó incorporada. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Frase que se incorporó a la Constitución, pero que requería una ley reglamentaria. Se abrieron discusiones y foros y todo aquello, y en 1978 comenzamos a pensar cómo combinar nuestro quehacer académico con la participación en lo público. Subrayo el plural. El plural, comenzamos a pensar. O sea, esto no era individual. Si algo hubo en la formación de AMIC, y aquí hay alguien directamente que no me va a dejar mentir, es que esto fue absolutamente colectivo. O sea, trabajamos y acá, oye, ya conseguí lo que hicieron en Venezuela, ya conseguí lo que hicieron en Colombia y tal. Y cuando ya estábamos con la decisión de formar una asociación, oye, ¿quién va a presidir esto? ¿Te acuerdas, Javier? Casi que era un volado. Nadie quería ser presidente, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, no echamos el volado, fuimos más sensatos, empezamos a decir, a ver, pros y contras. Y al final había tres personas. Estaba Javier, muy discreto él siempre, muy cuidado. Estaba otra persona, Alberto Montoya, y yo, que muy cuidada no era. Y digo, pues yo, da lo mismo, ¿no? Bueno. Siempre tomábamos acuerdos colectivos, nada de que la fracción de acá y la de allá, no. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Bueno, 24 de abril, ya lo dijeron, del 79, 54 miembros fundadores. La pregunta del momento era, nosotros, ¿qué podemos hacer de manera directa como investigadores y docentes y también como ciudadanos atentos a lo que ocurre en un entorno de ajustes macropolíticos? La cuestión era, ¿qué nos toca? ¿Qué podemos hacer? 1980 se abre con una convocatoria nacional para dar ideas sobre cómo reglamentar el derecho a la información. Esta historia está muy, bueno, Raúl la ha documentado por todos lados en cada escrito de los del principio. Pero bueno, el punto fue que se abrió una convocatoria en la Cámara de Diputados y estaba la cosa peleadísima. Y el 3 de julio de 1980 nos tocó, pero dijimos, a ver, no vamos a ir a echar un proyecto cualquiera. Entonces, el equipo hicimos un documento de 472 cuartillas que entregamos junto con una ponencia en la Cámara de Diputados. Bueno, partimos de la convicción de que consolidar una organización requería dos elementos que a la fecha no pierden ninguna vigencia. Un foco compartido, o sea, una meta consensuada, y el otro elemento, consonancia emocional.
El entorno del país nos ayudaba lo primero, pero lo segundo fue una verdadera tarea compleja. La amalgama de personalidades e intereses, como en cualquier organización del planeta, siempre hay diferencias, pues somos distintos, los órganos nos funcionan diferentes, las biografías hablan por uno mismo, hay diferencias. Bueno, en el Comité Ejecutivo 79-80 hubo pleno acuerdo en hacer crecer una asociación que agrupara a los investigadores del país sin importar el tipo de institución al que pertenecían. La empresa Televisa, ojo, la empresa Televisa tenía entonces un departamento de investigación y solicitó la entrada a la MIC. Bienvenidos, dijimos todos, bienvenidos. Estuvimos felices en la Asamblea Constitutiva. Hasta ahí el foco se compartió al 100%, pero, al echar a andar el plan de trabajo, surgieron brutales diferencias. Había consonancia emocional, respeto entre todos y buen ánimo, pero no lográbamos acuerdos en el cómo arrancar. No mirábamos desde el mismo ángulo las tareas inmediatas ni el plan de trabajo. Tuvimos que plantear la gran pregunta. Y digo la gran pregunta porque subsiste. AMIC, ¿para qué? ¿Para qué nos esforzamos en fundar una asociación? La pregunta ahorita sería, ¿para qué la queremos? Poco a poco comprendíamos que detrás de las respuestas individuales había historias personales, ambiciones respetables, formaciones no solo académicas, sino familiares y axiológicas muy distintas. Esa era la materia prima intelectual de cada quien. Así eran y siguen siendo las organizaciones abiertas. Nuestros pasados y nuestras personalidades resultaron muy variadas. La respuesta al para qué de esta asociación no hallaba consenso. No tuvimos más opción que votar. Sin romper ese clima de cordialidad, un miembro de aquel primer comité ejecutivo salió de la asociación. Al que le interesen detalles históricos, yo escribí una cosa sobre eso, pero ahorita no voy a hablar de eso. Nada más, pídanme, fatima@unam.mx y se las mando a uno por uno, aunque me tarde mucho, porque fue realmente un asunto serio. Bueno, nunca olvidé ese incidente. El ámbito de la investigación de la comunicación de los años 80 era reducido. Era fácil encontrarse con quienes andábamos en lo mismo. O sea, a esta persona yo me la encontré varias veces. Fue muy exitoso en muchos sentidos. Usaba instrumentos diferentes un poco a los nuestros. En uno de los eventos que organizó, así como es multitudinario, yo me atreví a alzar la mano y le dije, oye, ¿por qué no tomas en cuenta, yo acababa de leer a Jesús Martín Barbero, ¿por qué no tomas en cuenta la resemantización de los mensajes? O sea, el mensaje va, pero no todo el mundo lo recibe igual. Y entonces así estaba en el púlpito y entonces me dijo, luego, sí, luego, pues sí, claro, pero lo hablamos luego, pero ya no hay. Bueno, siguieron pasando los años y las décadas y con ellas mi inquietud subsistía. ¿No sería que debimos de haber hecho esfuerzos extraordinarios para retener a ese investigador en aquel año de 1979? ¿Por qué no llegamos más a fondo en el diálogo con él para enriquecer a la MIC? No lo veíamos posible. Hicimos lo que estaba en nuestras manos. Dimos otras batallas de este tipo en aquellos años. Sorteamos casi todas. Las décadas corrieron. Cada generación ha contribuido, cada una de todas estas ha contribuido a que hoy nosotros estemos aquí. El programa de este encuentro, que lo leí y vi, y entonces me quedé viendo los 20 grupos de investigación que hay, y entonces dije, a ver, si volviéramos a hacer la pregunta, ¿AMIC para qué? Yo estoy segura que habría cambios fuertes, sobre todo a raíz de ciertas cosas que planteó Ramonet ahorita. Siempre pensé que fue un acierto de AMIC en el 2006, y aquí está presente quien fue presidenta en esos años. ¿No está?
Ay, sí, ahí está. Sí, bueno, gracias, porque aquello pues estaba, todo el mundo venía con mucho entusiasmo y tal, pero llegó Aimé Vega y dijo, vamos a hacer grupos de investigación de acuerdo a ejes temáticos. Hizo un estudio que está publicado y que vale la pena releer. Y entonces surgieron en aquel entonces 16 grupos de investigación. Bueno, han transcurrido casi 2 décadas desde entonces. Los cambios que hemos vivido en la MIC, en la academia, en el país, han sido enormes. Entonces, la pregunta de ¿AMIC para qué? Yo creo que subsiste. Bueno, yo creo, es mi opinión personal, esto es bien subjetivo, que hay que hacer modificaciones. Con todo el trabajo que eso significa, no tanto por las horas invertidas, sino por las inercias y hábitos que cargamos. Estamos acostumbrados a inscribir nuestra ponencia, a registrarla, a que se publique, a recibir, o sea, la constancia, llevarla a la institución, y de repente nos desentendemos de todo lo otro, de todo lo que importa, y que a veces, si no hay, como ahorita con Ramonet, una cosa central, pues se desperdiga. Bueno. Yo me acuerdo cuando dejé la cosa de los medios y le dije a Aimé, oye, yo ya no quiero eso, ya, por favor, no, es que hay cosas más importantes en la vida. Y me dijo, ya sé, hay alguien que piensa como tú, se llama Marta Rizzo, que ayer estuvo aquí, y fundamos el grupo de comunicación, el grupo de investigación en comunicación intersubjetiva. Bueno, yo decía, hay cosas aquí que deberían oír todos, como en otros grupos hay cosas que deberíamos de haber oído todos. La pregunta sería, venir en este formato, con todos sus méritos, con todos sus logros, con todos sus beneficios, ¿sería lo único que queremos? Tenemos a nuestro alcance algo mayor. La comunicación es la piedra angular para rescatar nuestro convulsionado planeta. En el caso de la academia, contamos con espléndidas aportaciones mundiales en algo que se llama interdisciplina. Yo los últimos 10 años que trabajé en la UNAM estuve en un grupo interdisciplinario maravilloso, importantísimo. Se llamaba sobre envejecimiento y vejez, pero todas las facultades, centros o institutos que algo tenían que ver con eso estaban ahí presentes. Oír hablar a los biólogos, a los de la biología molecular, a los del Instituto de Fisiología Celular, era decirle, a ver, espérate tantito que no te estoy entendiendo. Entonces hice, porque ahí sí me precio y agradezco mi formación en comunicación, un glosario para entendernos todos al margen de los tecnicismos, y lo logramos. Bueno, la interdisciplina es una maravilla. No quiero ahondar en eso. Al que le interese también mándame, tengo una bibliografía maravillosa, no solo conceptual, teórica, sino ejemplos concretos de dónde ha fallado y dónde sí funciona. Pero ahí nosotros tenemos mucho que hacer. El entorno en el que nos movemos es de un cambio tan intenso que las perspectivas son más inciertas que nunca. Solo podemos apostarle a lo que está en nuestras manos. Y la interdisciplina, así como la pertinencia social de nuestro trabajo, está a la mano. Si hoy tenemos la pregunta clave, ¿AMIC para qué? Bien podemos responder muchas cosas, cada quien desde su ángulo, pero yo creo que para reivindicar la esencia de la comunicación humana en múltiples aspectos de la vida, para gritar hacia todos los puntos cardinales que el entendimiento entre los seres pensantes es posible y que la humanidad ha logrado llegar a firmar acuerdos de paz aún en épocas convulsionadas como esta. Si en la búsqueda del foco compartido y la consonancia emocional hiciera falta mover un poco la estructura de la asociación, reorganizar los grupos por afinidades, volver a redactar objetivos o algo así de audaz, pues hay que hacerlo, con tal de no
una asociación como la VIC durante 45 años fue realmente un logro colectivo. Por eso hay que felicitarnos todos. Al mismo tiempo, pongamos nuestro grano de arena para que redoble su fuerza, su presencia y su contribución a mejorar la academia, el país y, si me apuran mucho, el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la verdad que en aquel 1979 una mujer fue presidente de AMIC, ¿verdad? Y sigue siendo la fundadora en un momento histórico también muy diferente de México. Vamos a pasar entonces a escucharlos a cada uno de nuestros compañeros que están aquí, de nuestros colegas, pero sobre todo nuestros maestros, ¿verdad? En términos de la realidad más allá de los títulos, de quienes hemos aprendido. Le voy a dar la palabra y les voy a pedir un poco por la cuestión de los tiempos. Yo sé que lo seguiremos escuchando por mucho tiempo. A la doctora Betty Solís. Betty, que te encuentras en línea, escucharte. 4 minutos, por favor, para poder tener los tiempos de entregar todos los reconocimientos y las medallas, irnos a comer y regresar a las 3 a los grupos de investigación y grupos de trabajo. Adelante, Betty. Lamento muchísimo esencialmente para poderlos abrazar, para poderlos sentir más cerca todavía. Y me voy a ocupar mucho menos del tiempo que me estás asignando porque quisiera seguir escuchando todo lo demás. Agradezco muchísimo a la AMIC, a su presidenta, por supuesto, y a los colegas que están ahí sentados enfrente de todos ustedes. Me siento sumamente orgullosa de haber participado en los primeros años en la construcción de esta asociación que hoy subsiste y que hoy está fuerte y que me parece que seguirá subsistiendo mientras sigamos metidos y comprometidos con el entorno y la investigación de la comunicación. Así como Fátima ha mencionado la pregunta de AMIC ¿para qué? Yo siempre me pregunto la investigación ¿para qué? Y yo creo que en los primeros momentos que reaccionamos para estar presentes e incidir en el escenario y en el entorno que nos tocaba de manera directa, como era el tema del derecho a la información. Y yo sí creo que la investigación tiene que ser un instrumento fundamental para consolidar, diagnosticar, sistematizar información para generar argumentos, para incidir en el campo y para incidir en el entorno público, para incidir en las reglas del juego en el que estamos metidos y estamos jugando. Y yo sí creo que sí tenemos que preguntarnos cada vez que nos sentamos a definir un tema de investigación, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para incidir en qué? ¿Para modificar qué? ¿Para sustentar o argumentar qué? Para que nuestro trabajo siga teniendo una repercusión precisamente en este entorno que algunos llaman este ecosistema mediático, pero que no nada más es mediático. Yo coincido con la necesaria interdisciplina, que yo a veces le llamo la indisciplina necesaria en la comunicación. No encerrarnos en una sola, sino abrirnos al conocimiento, porque los seres humanos somos integrales. Y entonces yo coincido con lo que nuestra querida amiga Fátima Fernández, mi querida amiga, y cómplice de muchas cosas y aventuras como la construcción de esta asociación tan importante. Y junto con los otros colegas que están sentados ahí frente a ustedes, que nuevamente insisto, me encantaría estar ahí para poderlos abrazar. Agradezco muchísimo, también me quedo a su disposición, como siempre, con el mismo entusiasmo de poder trabajar en un colectivo como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias, saludos. Un fuerte abrazo. Aquí, síguenos escuchando. Muy bien, doy la palabra al doctor Enrique Sánchez Ruiz, presidente 1987-1989. Aquí está bien, está mejor. Gracias.
Bueno, ya me estoy volviendo un viejito sentimental, estoy a punto de chillar aquí, pero bueno, cuando la MIC se constituyó, a mí me tocó estar en Estados Unidos estudiando, y pues yo nomás, si mal no recuerdo, nos llegaba el 1+1 y como con no sé cuántos días de retraso, ¿no? El proceso y todo eso. Y por esas fuentes me iba yo enterando de, por ejemplo, cuando surgió la MIC, y de ese primer momento tengo que decir que sí faltó. Yo le estaba preguntando a Raúl si él estuvo en la junta, en esta asamblea constitutiva, me decía que no, pero sí tuvimos representante, los tapatíos, que era mi compadre Alberto Montoya, y además, por cierto, pues miembro de una camada por ahí, del ITESO, de estudiantes egresados del ITESO, pues que hemos hecho ahí más o menos una carrerita académica, ¿no? Incluyendo al Guillermo Orozco y todo eso. La cuestión es que pues yo, otra vez, ¿no? Yo seguía de lejos y con mucho, pues como envidia casi, ¿no? El devenir de la asociación. El episodio de Acapulco, sí, ahí yo tuve ciertos sentimientos encontrados porque pues los asesoraba, creo que el súper admirado Granados Chapa, para criticar el que se hiciera en Acapulco el ICRA, no sé qué año, pero la cuestión es esta, perdón, no, voy a esto, a que sí estaba bien el espíritu, ¿cómo se dice?, combativo que tenía y con el que empezó y con el que más o menos ha seguido la asociación, pero sí, por ejemplo, pues yo estaba ahí entre los gringos y pues me estuve dando cuenta ahí en mi transcurso. Curiosamente, en Gringolandia fue donde me volví más marxista, y bueno, además ahí criticaban mucho en proceso que ¿cómo se llama? Es que ahorita se me olvidó el grado, pero era comandante o lo que sigue de mayor. La cuestión es esta, que del ejército norteamericano, Nathan McCovey, ay, pobre viejito, era un, sí, del ejército, pero retirado. Mi papá fue mayor retirado del ejército mexicano y no por eso era una especie de espía, pues, y menos yo, obviamente, ¿no? De México allá o cosas así. La cuestión es que sí, hubo algunos aspectos en los que yo no coincidía de las inquietudes de mis colegas de la MIC, pero sin embargo siempre fui, pues, ¿no?, gran admirador y, por cierto, gran lector. Estábamos presumiéndonos aquí quién había leído a quién y no, yo los he leído a todos, ¿no? Y yo para esas fechas ya los andaba leyendo a todos los aquí presentes. Y entonces, pues, o sea que hemos sido una comunidad no homogénea, diversa, pero sí interesada por el conocer y el leernos y el participar todos. Ya nada más, a mí me tocó la parte en la que la MIC se fue, ahí comenzó a irse hacia la provincia. Primero se había constituido una delegación en Guadalajara que coordinaba mi colega aquí a la izquierda, bueno, a la derecha de ustedes, y entonces el grupo
la Ciudad de México nos había pedido que nombráramos un vicepresidente, ¿no? Como éramos la primera ciudad que tenía delegación, que yo recuerde, fuera de Cuautitlán, perdón, del DF, y total, pues que me nombraron a mí, mis colegas ahí, que porque era, creo que el primero en tener el doctorado, ¿no? Y cosas así. Y además trabajaba yo, tenía nombramiento de investigador en el Colegio de Jalisco, todavía no tenía yo ni publicaciones. Sí, una del ITESO que me publicó el doctor Fuentes, fue con la que entré de candidato al SNI, por cierto. Bueno, la cuestión es que de ahí resultó que venía el siguiente encuentro y que se nos ocurre decir que lo organizábamos nosotros en Guadalajara, y así fue. ¿Qué año fue? ¿El 87 o qué? Algo así, 86, por ahí. La cuestión es esta, que precisamente hablando de eso, el compartir, a mí se me ocurrió, pues es que ni modo de que ¿cómo vamos a organizar las ponencias y eso? Entonces resultó que nos prestó la Universidad de Guadalajara por cierto, para ese momento acabamos de fundar Pablo Arredondo y yo lo que en aquel tiempo era un Centro de Estudios de la Información y la Comunicación, y actualmente es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la universidad, y la universidad nos prestó un piso vacío, grande, enorme, en un edificio que era más o menos nuevo de la universidad, y para que tuviéramos nuestra reunión. Y resultó que pues se me ocurrió que ahí presentáramos todos, y ahí lo hicimos una mesa redonda, grandota, donde por cierto nos cayó de sorpresa Abraham Moles. Yo tampoco sé hablar francés como Gabriel, ya sé que a lo mejor se diría Abraham Moles, pero nos cayó de sorpresa. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién fue Abraham Moles. Martín Serrano llegó a decir que él era el único comunicólogo verdadero que él conocía. Bueno, nos cayó de sorpresa y hasta nos presentó algo, no me acuerdo. Y total que tuvimos el encuentro, y como yo ya me había hecho como conocido, pues, de todos mis colegas en el país, es decir, en el Distrito Federal y en Guadalajara, mediante las invitaciones al encuentro y todo eso, pues a la hora de la siguiente elección, pues por ahí alguien dijo, pues Enrique, pues y le entré, pues con el apoyo de la administración de la universidad, el famoso licenciado Raúl Padilla, y bueno, para eso, en esos mismos tiempos, se estaba fundando en la Universidad de Colima lo que fundaron Chucho Galindo, Jorge González, y en ese momento también Gabriel González Molina, ¿cómo se llama? El Programa Cultura, y bueno, eso iba significando, pues, ¿no?, un proceso de descentralización de la investigación, de la comunicación y cultura, pues, porque especialmente en el caso del Programa Cultura. Entonces, bueno, creo que fue un paso importante. Efectivamente, algunos colegas de la Ciudad de México, pues sí, nunca los convenció alguien de allá de provincia, coordinando esto, ¿no? Efectivamente, hubo pocos eventos que se hicieron, que se tuvieron que hacer en la Ciudad de México, y entonces yo me trasladé varias veces a la Ciudad de México. Nada más para terminar, quiero decir una anécdota muy rápida, porque mucha gente, casi todos creo que saben, pues, que tengo también la faceta esta de músico. Yo había dejado la música durante el tiempo de mis estudios y eso, pero resultó que un año antes de todo esto que estoy yo platicando, pues nos invitaron al grupo que yo tenía a que tocáramos en
en el patio mayor del Cabañas, no sé si conocen el Instituto Cabañas, que está grandote, pues que lo llenamos, hombre. Pero ¿saben qué? Aquí lo importante es que resultó que la asociación tenía una deuda de teléfono y de renta en la oficina de la Ciudad de México. Y yo tenía que pagarlos, ¿no? O por lo menos que buscar cómo pagarlos. Pues se me olvidó, como nos había ido bien con el concierto de primero ese, pues se me ocurrió hacer lo mismo, replicarlo al año siguiente, y también nos fue bien, y afortunadamente pudimos pagar el teléfono y la luz, como, ¿no? Como Eugenia. Y pues de ahí en adelante se fue haciendo cada vez más nacional, efectivamente, la AMIC. Gracias. Pues muy interesante este panel, ¿verdad? De reflexiones, de anécdotas, de experiencias. Vamos a dar la palabra a la doctora Carmen de la Pesa Cáceres. Yo sé que los voy a limitar, imagínense el problema en el que me encuentro, ¿verdad? Limitar a los grandes, ¿verdad? Pero 4 minutos con el objetivo de seguir con los otros dinámicas que tenemos. Bueno, para ahorrar tiempo, yo nada más voy a ocupar como 1 minuto y quiero hacer solo una pregunta, a lo mejor voy a sonar un poquito fuera del lugar, ¿no? Pero me remitiría al presente y a la actualidad y hacernos una pregunta muy seria que nos hemos hecho en la licenciatura de comunicación en la UAM, y es por qué la comunicación, que tenía un altísimo rating, por lo menos en la UAM, ha bajado significativamente, y me parece que eso ha ocurrido en general en las distintas licenciaturas y posgrados de comunicación. Y creo que eso nos obliga a repensar la pertinencia del campo en este contexto de transformaciones tan radicales. Eso es lo que yo único que voy a decir hoy, y agradezco mucho la invitación y la presencia de todas y todos ustedes, y bueno, no me gusta ser anticlimática, pero pues gracias. Muchas gracias, qué ricas aportaciones en ese ámbito. Vamos a dar la palabra a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, 1993-1995, presidenta. Sí, gracias. Bueno, pues agradezco la invitación para estar con ustedes aquí. Realmente esta asociación es muy valiosa, pues yo considero un honor haberla presidido en algún momento donde era una práctica muy común en las diferentes administraciones generar pronunciamientos sobre las problemáticas nacionales. Tengo muy presente, por ejemplo, durante la administración de Enrique Sánchez Ruiz, una propuesta que se generó en la asociación para políticas nacionales de la comunicación, que fue muy valiosa y se llevó a esferas electorales importantes. Yo también, para efectos de ser breve, pensaría más en el futuro de la asociación, tomando en cuenta aquí lo que Carmen de la Pesa también ha comentado, y mencionaré 5 puntos que para mí serían una suerte de itinerarios de nuestra asociación. Entonces, pues rápidamente diríamos que necesitamos recuperar las reflexiones de alcance sobre los temas y fenómenos de la comunicación. Necesitamos considerar la coyuntura, pero ir más allá de la coyuntura y reforzar la profundidad de nuestros análisis. Necesitamos también articular nuestros propios análisis en este contexto de varios grupos, que creo que es una riqueza, pero también tiene sus complejidades funcionar de esta manera. Otro punto sería rescatar la perspectiva histórica en nuestras investigaciones. De repente, bueno, la perspectiva histórica se convierte en apenas un capítulo de contexto, o a veces no es un capítulo en nuestras investigaciones, es bastante menos, y considero que la historia, la filosofía, tienen mucho que ver, todo que ver con la comunicación.
Luego, otro punto, recuperar el pensamiento crítico y su visión transformadora. Considero que la presentación de Ignacio Ramonet fue muy ilustrativa de esto. En nuestra asociación, durante muchos años, el pensamiento crítico fue lo que permeó nuestros marcos de análisis y considero que la hemos ido perdiendo, quizás por inercias de investigación, quizás por las exigencias de nuestras instituciones, pero hoy el pensamiento crítico lo tenemos que aplicar, quizás hoy más que nunca, en estas etapas críticas que Manuel Castells llamaría intervalos de la historia, y que yo lo tengo eso muy presente. Otro punto que quiero mencionar sería el de trabajar en agendas de investigación, no solo para tener muy presente el registro actual, sino para tener una visión prospectiva, qué es lo que viene. Como investigadores de ciencias sociales, tenemos capacidad, tenemos herramientas teóricas, herramientas metodológicas, y en estos tiempos de la inteligencia artificial, bueno, pues tenemos más herramientas. Entonces podemos mirar prospectivamente y anticiparnos en cierta medida a los fenómenos que vienen y no hacer solo el registro, sino ir más allá. Y por último, el tema de la incidencia social. Coincido aquí con los colegas, ¿no?, que una de las mayores aportaciones de esta asociación ha sido el de contribuir al cambio social. Habría muchos episodios de la trayectoria de esta asociación que así lo documentarían, pero sería largo aquí comentar eso. Pero creo que también tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque sabemos que este campo académico, profesional y de la realidad es dinámico, cambiante, y nos plantea muchos retos continuamente. Y no podemos olvidar que somos investigadores, que podrían también algunos hacernos consultas o nosotros ir hacia donde están en la toma de decisiones para poder aportar y no seguir trabajando a veces asiduamente y con productos interesantes que quedan en nuestros espacios mismos de la investigación. Entonces, bueno, pues eso es todo. Lizy, muchas gracias y saludo a todos los colegas. Muchísimas gracias. Bueno, creo que cada cuestión estamos anotando, ¿verdad? Para luego citarlos como tal. Vamos ahora con el doctor Javier Esteino Madrid. Sí, aquí tengo, gracias. Bueno, yo no voy a ocupar 4 minutos, sino 4 segundos. Diría que yo fui fundador de AMIC en 1979, en abril, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Le he seguido durante 45 años. Estoy haciendo un ensayo sobre las aportaciones que ha tenido AMIC. He registrado más de 100 aportaciones y 25 desafíos. Terminaría diciendo, la investigación de la comunicación se puede decir que es antes y después de AMIC. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Norma Patricia Maldonado Reynoso. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la doctora Lizy que amablemente, y a su equipo, que amablemente hace esta mesa y que me haya invitado a participar en ella. Bueno, rápidamente, para apegarme a los 4 minutos, me parece que sería injusto decir lo que hemos trabajado, que solamente pertenezca a algún periodo en específico de algún comité. Me parece que esto, como bien mencionaba la doctora Fátima, es también un contexto, retomar lo que se ha hecho desde antes en otros comités. Yo recuerdo que cuando precisamente yo entré en mi primer participación ya como miembro del comité de AMIC, me invitó la doctora Cecilia Rodríguez de la UNAM y fui secretaria de difusión. Sin embargo, había una cuestión que me hizo recordar el doctor Enrique Sánchez Ruiz, que era precisamente los impuestos. Una de nuestras expresidentas, la doctora Menéndez, había cedido su casa para, pues como registro oficial, ¿no?, ante SAT, y muy amablemente nos recordaba de que le seguían llegando multas y multas. Entonces, pues uno de los primeros retos era
pagar esas multas y tener una nueva opción para pues que no siguieran llegando a domicilios particulares. Otro de los retos que tuvimos fue que cuando fue presidenta la doctora Irma Lombardo, pues éramos muy institucionales, es decir, quien era presidente se apoyaba principalmente en su institución para llevar a cabo pues las reuniones, las sesiones, los eventos, y en aquel entonces pues viene la huelga de la UNAM y bueno, pues lo que vimos fue que pues muchas de esas actividades que se tenían previas pues no se pudieron realizar y pues entró en esta situación un poquito de bajar la membresía, la comunicación entre todos los miembros. Cuando entro yo en el 2001, si bien yo pertenecía a la UNAM, también estaba terminando de estudiar el doctorado ahí en la UNAM, por supuesto que me voy a apoyar mucho en la UNAM, pero empiezo a participar también en el Instituto Politécnico Nacional, que por aquí veo un colega, actualmente estoy en el CIECAS, que es el único centro de investigación del área social del Politécnico, donde todos tienen su puerta abierta, y ahí empezamos también a realizar investigación desde el ámbito social, pero bueno, pues cuando entro yo, pues nos seguíamos apoyando principalmente la UNAM y empiezo a recibir, así como de llegada, de bienvenida al puesto, muchas críticas de que es que nada más es la UNAM, es que nada más es la UNAM, y sucede de que como de las primeras acciones empezamos a hacer diálogos de socios de AMIC en diferentes ciudades, entre ellas, por ejemplo, fue el diálogo en Sonora, otra que fue el diálogo en Guadalajara, que ahí, entre otras cuestiones, por supuesto que como bien hemos dicho, nos conocíamos porque nos hemos leído, y yo conocía, por ejemplo, a Enrique, a Raúl Fuentes, pero sobre todo leyéndolo, y cuando entro y me siento en el primer lugar, qué impresión cuando tus colegas de al lado, así como ahorita, son grandes investigadores de gran renombre, pero hay una cuestión, totalmente humanos. De verdad que es una diferencia que en pocas instituciones se ve, y eso hay que reconocerlo en AMIC. Siempre la gente es muy servil, es muy amable con todos. Tú puedes, como mencionaba la doctora Fátima, tú puedes enviar correos y te contesta nuestros socios. Bueno, cuando finalmente nosotros entramos, entonces empezamos a hacer estos diálogos. Cuando yo regresaba a su casa, pues yo traía mi mochilita llena de libros que amablemente colegas de las zonas que íbamos visitando te regalaban, y ahí vimos una oportunidad, que era las publicaciones generalmente se quedaban en las sedes, en las instituciones. Si estábamos en la Unison, pues se quedaba en la Unison, si estábamos aquí o allá, se quedaban en ese lugar, y lo que vimos era abrir los espacios de presentación de los libros en precisamente los encuentros para que se pudiera difundir. Esa fue una cuestión. Otra cuestión, empezamos a hacer una especie de revista digital en donde hablábamos, bueno, el doctor fulanito de tal ya subió de SNI 1 a SNI 2, tuve este reconocimiento, las publicaciones que se tenían, los congresos, entonces pues se iba utilizando estas, entre comillas, nuevas herramientas. También de alguna manera, durante ya mi gestión, ya tuvimos el primer local, que era la primera oficina virtual de AMIC, donde, bueno, pues uno pagaba una cierta cantidad de dinero, pero ahí ya llegaban todos los avisos, las comunicaciones, etcétera. Entre otras de las cuestiones, por supuesto que seguíamos con la parte de hacer foros de análisis. En nuestra época también estaba esta parte de la legislación de los medios, en fin, los impuestos, etcétera. Por supuesto que hacíamos actividades de este tipo, sin embargo, también queríamos apoyar lo que estaban haciendo los investigadores, y pues ahí retomamos desde la época de Irma Lombardo hacer un libro y que se presentara en cada uno de los encuentros. Con Irma se hizo un primer libro, en mi gestión se hicieron 2 libros, uno por cada encuentro que se realizaba, y pues como hace unos minutos platicaba con la doctora Susana González Reina, los entregábamos así como ahora se entrega la taza de AMIC, entregábamos nuestro paquete y entre ellos se ponían los libros de AMIC de aquellos socios que quisieran participar. En algunas ocasiones
por supuesto, no es tan sencillo ni tan dócil trabajar con grandes personalidades a lo largo del país. Algunos me decían, pero estos libros son solamente para aquellos reconocidos, es para todos, y los que eran no tan conocidos, pero entonces esto es para los no conocidos, los grandes no escriben aquí, no, todos están. Entonces, siempre es complejo trabajar con tantas personalidades, con tantas visiones, y que de alguna manera pues ir dando a conocer lo que hacía la AMIC, los impactos que tenía la AMIC. Se realizaron, por ejemplo, en mi gestión, el coloquio Francia-México, donde amablemente nos apoyó la UNAM, el Instituto Mora. También empezamos a retomar la visión de AMIC a nivel latinoamericano. Por supuesto que ya se conocían, pero no teníamos esa parte de poder pagar la cuota institucional en la LAIC, finalmente la pudimos pagar. También en el caso de llevar la representación, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por ahí estuvimos con el doctor Márquez de Melo en Brasil, pero que me invitaran como miembro de la AMIC, y eso era muy importante, pero sobre todo también en cada una de estas situaciones, que es también a lo que los voy a invitar, conocer, platicar, etcétera. Entre otras de las cuestiones, entre otros de los retos que tuvimos, era precisamente que ya se había hecho un directorio. En el caso con la doctora Cecilia Rodríguez se hizo un directorio muy bonito con todos los miembros de la AMIC, que no son tantos como ahora, pero se hace un primer directorio y se iba poniendo, bueno, tal persona tiene esta línea de investigación. A partir de ello sacamos un primer acercamiento de cuáles serán los temas. Sin embargo, encontramos de que hay muchas personas que no solamente se centran en un tema, sino que pueden tener varios temas. Entonces, pues ese primer acercamiento, pues encontrábamos estas diferencias. Finalmente nosotros tuvimos alrededor de 4 o 5 grupos, pero fue un primer acercamiento, a pesar de que, bueno, pues existían estas temáticas. Y bueno, pues otras de las cuestiones que también fue muy importantes para dar a conocer lo que estábamos haciendo en AMIC, porque necesitábamos retomar ese punto de que durante algunos meses, años antes, ya no, como que no se conocía tanto la AMIC, no tenía tanto impacto, fue poder firmar con el Instituto Mexicano de la Radio para tener un programa semanal de radio. En ese programa, pues hemos invitado yo creo que a muchos de los que están aquí los invitamos en aquel entonces. Yo me encargué inclusive de tramitar tomar el curso, ¿no? Para tener la locución, la licencia de locución, y posteriormente fuimos invitando a los diferentes investigadores. Siempre te decían que sí, que eso fue muy bueno. Yo hice 100 programas y posteriormente dejamos este proyecto a los siguientes comités, que ya, bueno, posteriormente se fueron ajustando de acuerdo a las necesidades del propio IMER. Yo lo que considero es de que, por supuesto, es muy importante dar a conocer lo que hacen los miembros, difundirlos, porque en muchas ocasiones pues no conocemos todo. Número 2, hacer esta comunidad, estos eventos nos permiten conocernos, tener también relaciones con cada uno de ellos, poder tener posibles interacciones, publicaciones, etcétera. Pero yo creo que respecto a la pregunta que planteaba la doctora Lisi de ¿y qué sigue para el futuro? Pues me parece que lo más importante, que lo ha hecho desde siempre, es formar investigadores. Hay muchas personas aquí que están en ese proceso de formación de investigadores o que ya son investigadores y que están ellos mismos formando a las nuevas generaciones. Yo creo que ante situaciones emergentes como las que vivimos en el país, en Latinoamérica y en el mundo, precisamente nuestra voz es necesario que se siga escuchando. Y por lo tanto, la AMIC tiene este tipo de eventos, este tipo de actividades, este tipo de personas con las que podemos dialogar, formarnos, tomar esta parte humana de cada uno de nosotros y seguir adelante. Entonces, claro que hay futuro para la AMIC, por supuesto nos tenemos que ir actualizando en diferentes formas, pero lo más importante es y seguirán siendo siempre las personas. Y ante ello, mi reconocimiento a este comité, pero a todos los miembros que en algún momento han sido parte de estas actividades,
porque no solamente se dedican a trabajar, a producir, a escribir, sino que adicionalmente también nos brindan estos espacios organizativos para poder platicar y reencontrarnos. Yo creo que esa es la parte más importante, e invitarlos a que puedan ustedes encontrar aquellos temas, aquellos investigadores con los que se sientan más orientados y que seguramente encontrarán en ellos, como lo he encontrado yo, siempre una respuesta, una mano amiga y una colaboración. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Doctor Raúl Fuentes Navarro. Mi tío, ¿no? Bueno. Gracias, Lizzy. Ante la invitación a participar en este panel, dije, pero yo no soy fundador. Y pensando en eso, que no soy, ese es un hecho, caí en la cuenta de que me hubiera encantado ser. Betty Solís me pasó toda la información y me invitó a la Asamblea Constitutiva, pero no pude ir. Entonces, me la perdí, pero a partir del primer encuentro, que fue en el 80, pues he estado presente y entonces me encanta la idea de haber podido ser un fundador que no fui, pero que ahí estoy. Entonces, para responder y utilizar racionalmente los 5 minutos, decidí escribir un texto medido para 5 minutos, que no está intervenido por ninguna inteligencia artificial. Entonces, todo lo que van a escuchar, que voy a leer, es un producto de una estupidez natural. Durante 45 años, la AMIC ha demostrado una persistencia notable, pues con altas y bajas y con énfasis diferentes, aunque casi nunca bien articuladas, ni exentos de contradicciones, ha mantenido un lugar propio en México como institución mediadora indispensable en el campo académico de la comunicación. Aunque los referentes sociales, políticos y culturales de la multifacética comunicación, nuestro opaco objeto genérico de estudio, se han desarrollado de tal manera que la complejidad de las realidades contextuales ha rebasado y desafiado a quienes la estudiamos. A pesar de eso, la AMIC ha podido crecer y profundizar los principios que la originaron, aunque quizá esté más lejos de cumplir sus metas que cuando se fundó. Son impresionantes y de muy alta relevancia histórica las transformaciones que hemos atestiguado durante las 5 décadas más recientes, algunas silenciosas, otras exageradamente ruidosas, en nuestros entornos y en la comunicación, que nos debería permitir comprenderlas mejor, pues según John Durham Peters, comprender la comunicación es comprender mucho más. Pero los esfuerzos por capacitarnos como sociedad y como especialidad académica para esa comprensión articulada comunicacionalmente del mundo no han sido hasta ahora ni con mucho suficientes. Otro admirado colega, Manuel Martín Serrano, había dicho antes que sobre la comunicación sabemos mucho, pero comprendemos poco. Como otros, yo he tratado de analizar las condiciones de esa comprensión, generando información básica, recuperando avances, sistematizando documentos, diseñando articulaciones y sometiéndolas a prueba, proponiéndolas y debatiéndolas metodológicamente, como sugirió Andrew Abbott, que debía ser la investigación con rigor e imaginación. Hace más de 30 años, en un libro titulado La comunidad desapercibida, investigación e investigadores de la comunicación en México, publiqué un primer acercamiento sistemático a lo que he seguido haciendo como investigador de los procesos de la institucionalización del campo de los estudios de comunicación en México. El juego de sentidos que incluí deliberadamente en el título de aquel trabajo, pues calificar como desapercibida a la comunidad la significaba como desconocida o ignorada
pero también como desprovista de recursos esenciales. Ese juego permite reconocerla ahora mejor, como mejor apreciada y más consolidada, menos desconocida, avanzando como parte de un proceso de maduración complejo y sostenido, pero, insisto, insuficiente. La AMIC, por lo tanto, sigue siendo necesaria para la comunidad de investigadores de varias generaciones que la formamos, para las universidades en las que trabajamos, o trabajábamos yo en mi caso en pasado, y para la sociedad nacional e internacional cada vez más complejamente desarticulada y, por cierto, incomunicada. Sigue siendo importante reforzar la atención crítica, social y pública sobre la comunicación y contribuir colegiadamente a la responsabilidad central del campo académico de la comunicación, que no es reproducirse, sino formular de la manera más precisa que sea posible en cada lugar y en cada momento cómo interpretar y cómo intervenir, y no solo lo uno o lo otro, no solo interpretar ni solo intervenir en las diversas y complejas realidades sociales mediante la comunicación, de manera que podamos comprender mucho más y, en consecuencia, intervenir mucho mejor sobre los procesos socioculturales fundamentales que sin duda seguirán transformándose y consolidándose con o sin nosotros. Muchas gracias. Y bueno, nada más brevemente yo haré unos comentarios. Yo aquí traía muchas tarjetas, pero bueno, el doctor enseñó esa parte de ocupación de cada uno de nosotros. Una de las cuestiones que yo he ubicado a lo largo de este tiempo que hemos estado al frente de AMIC, el Comité Ejecutivo 2023-2025, lo complicado, complejo, pero enriquecedor que es la gran diferencia que hay entre todos nosotros. Tenemos el gran desafío de ubicar las coincidencias, de a partir de ellas construir. Creo que México nos necesita, los diferentes entidades de la República también, América Latina como tal, ante los diversos problemas de la comunicación. Y allí creo que es un gran desafío para AMIC. ¿Y está asegurada su existencia? Por supuesto que sí, pero también debemos darle a conocer la gran importancia y la gran trascendencia que tenemos. Me preocupa y me ocupa los cruces que hice entre el desarrollo de la investigación científica y los miembros de AMIC que comenté de ayer, que no se los he pasado a la doctora Patti, se me pasó, discúlpeme. En esta parte creo que es muy importante también la gente que asiste a los encuentros, las y los compañeros, cómo podemos seguir apoyándonos, fortaleciéndonos, que creo que es una parte fundamental. Y en esta construcción también cómo hacer una vida más sustentable. Creo que el desafío de los estándares, de las evaluaciones que tenemos como investigadores, nos hacen una vida a veces poco sustentable como seres humanos, entre ese cumplir con lo profesional, ese cumplir con lo personal, ese cumplir con diversos actores que cada día son más desafiantes. También creo que AMIC tiene un gran desafío como asociación civil. En 1979 México era uno. Hoy, el México que conocemos nosotros, que analizamos, que hacemos toda una investigación crítica y profunda, pero es muy distinto desde el contexto hasta la parte también legal que tenemos de normativas, etcétera. Creo que ahí tenemos un gran desafío también como miembros y un compromiso. A veces me preguntan y yo aquí nada más voy a hacer la acotación. No aparezco en las fichas de la página de AMIC. Es que no se ha comunicado con nosotros. Yo los quiero invitar a aprovechar este momento porque AMIC es de todas y de todos, no es del comité, porque ahorita vamos a dar los reconocimientos a todos los comités y los comités han trabajado muchísimo, cada uno ha hecho grandes aportaciones, de seguro los comités que vengan seguirán haciéndolas de manera significativa, pero es importante sobre todo AMIC por sus miembros. Yo les quiero pedir de manera encarecida, acérquense a AMIC, estén presentes en AMIC, que no solamente sea el encuentro, sino que tengamos una vida activa permanente en esta asociación en los diferentes niveles que podamos tener. Que AMIC, la información también está protegida, está dentro de la página como tal una pestaña, que no duden de esa parte, porque el único objetivo es tener también elementos que el día de hoy sí nos piden como asociación civil para estar. A veces les he contestado a algunos compañeros que me han cuestionado y les digo, AMIC es un grupo de amigas y de colegas,
pero también es una asociación civil. Entonces, ¿cómo hacer compatible todos estos elementos? Porque México necesita la investigación científica de nosotros. Pero aquí, ellos son los grandes, y aquí vamos a dar paso entonces a la entrega por los tiempos que son. Les voy a pedir, por favor, que me apoyen. Yo creo que todos, doctora, sí, en esta parte, para hacer la entrega de los reconocimientos que trajimos como comité y sobre todo como comunidad. Me voy a pasar de este lado y les voy a pedir que se pongan de pie. No todos están, algunos se reportaron lamentablemente por el tema de la salud. Voy a pedir que me ayuden, por favor. Y voy a ir pasando estos reconocimientos a los diferentes. La doctora Beatriz Solís Leire, bueno, pues estuvo, por supuesto, en la gestión 1981-1983. Betty, si estás aquí, un fuerte abrazo y aquí tenemos tu reconocimiento. Aquí se lo entregamos, claro que sí. Tenemos el del doctor Juan Alberto Rojas Zamorano, también que no pudo ser el día de hoy, pero va a estar en la UAM en un reconocimiento a Betty Solís a finales de octubre. También muchísimas gracias, Juan Alberto, que estás. Tenemos el del doctor, voy a pedir acá que me ayude. Gracias, compañero. El doctor Raúl Trejo de Labra, que le vamos a pedir a la doctora Patti, que me comprometí con él que a ella se lo iba a entregar. Se los voy a ir pasando. No sé si quieran pasar también de este lado para yo pasárselos. Vengan, porque aquí me quedaron un poco lejos. Ya por la dinámica de los tiempos. Al doctor Enrique Sánchez Ruiz, que está aquí. La doctora Flores Hussein Alcaraz, que no se encuentra. Un fuerte aplauso también. Se lo llevas. Claro que sí, Rosalba, vamos acá a entregarlos para que quede en el video grabado. ¿Quién los tiene? A la doctora Aime Vega Montiel de 2005-2007. Pásenlo para allá si pueden pasarlos. Al doctor Vicente Castellanos Certa, 2003-2005. Sí. A la doctora Norma Patricia Maldonado, doctora Fátima, si gusta. A la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, para que vean que sí se lo digo. Alma María Menéndez Marcino, un fuerte aplauso para darle mucho ánimo, a ella. Doctora Irma Lombardo García, también un fuerte aplauso para que quede grabado. Doctora Cecilia Rodríguez Dorantes, periodo 1997-1999. Doctor Rodrigo Gómez García, también un fuerte aplauso, que no se encuentra, pero que también estuvo en el periodo. Perdón. Bueno, aquí ya. A la doctora Marisela Portillo Sánchez. Doctora. Luz María Garay Cruz, que tampoco se pudo quedar, 2011-2013. Elvira Hernández Carballido, también un fuerte aplauso, que no pudo estar el día de hoy. Si me ayudan también los compañeros, ¿verdad? Salvador de León Vázquez. Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y la doctora Florismilda Flores Márquez.
Ellos son todos los expresidentes que han estado de AMIC. En este momento nos toca a nosotros, pero un fuerte aplauso para todos y todas que han hecho posible AMIC y para quienes vendrán. Muchas gracias. Ahora vamos a dar unos reconocimientos a algunos medios de comunicación que han permitido difundir precisamente no como, papers como tal, sino como difusión de la generación de conocimiento. El fin justifica los medios, que cumplió 35 años al aire de Radio Educación. No sé, doctora Pati, ¿usted si se lo puede entregar? ¿Verdad? Sí. No sé si ya está con nosotros Carlos Padilla Ríos de la revista Zócalo. Aquí se lo voy a guardar. Bueno, este es el memoriam, este es doctor Omar Raúl Martínez de la Revista Mexicana de Comunicación. A Miguel Ángel Sánchez de Armas, claro. A Gabriel Sosa Plata, 20.1 de TV UNAM, ¿se nos fue? Ah, no, aquí estás, Gabriel. De la Revista Mexicana de Comunicación actualmente, al doctor Rodrigo, ¿está con nosotros? ¿Sí? Como miembros del comité, es que son muchos, aquí hay pura gente muy talentosa, importante y todo, con grandes trayectorias. Doctora Patricia Ortega Ramírez, miembro del comité científico de AMIC. Doctora Inés María Cornejo Portugal, también miembro del comité científico de AMIC. El doctor José Carlos Lozano Rendón no pudo estar con nosotros, pero un fuerte aplauso para que nos escuche desde allá donde está. La doctora Flores Tuseis de Alcaraz, también del comité científico, que no pudo estar con nosotros. Claro, claro. Doctora Carmen de la Pesa Cáceres, pero ella por su nombramiento como profesora investigadora nacional emérita CONACYT. Otro para el doctor Raúl Trejo del Árbol como investigador nacional emérito del CONACYT. Ay, perdón, yo ya. No, discúlpeme. Y bueno, aquí tenemos a uno que yo quiero, doctora Seino, que usted se lo entregue precisamente a la doctora Fátima Fernández, por formar parte del comité científico, uno de tantos de esos reconocimientos de AMIC. Fátima, ¿me ayuda al doctor Raúl Fuentes Navarro por formar parte del comité científico de AMIC? Doctora Carmen, si me puede ayudar, doctora Enrique, para el doctor Enrique Sánchez Ruiz, por formar parte del comité científico. Y bueno, también otra gran querida y ausente de nosotros, la doctora Delia Crovitrueta, que no pudo estar con nosotros, pero parte del comité científico de AMIC. Me dijo que la doctora Inés, ¿verdad? Claro. Alguien ayúdeme, doctor Esteino, por favor. El doctor Guillermo Orozco también no pudo estar con nosotros, pero bueno, un fuerte aplauso para él hasta Guadalajara. Y otro gran, pues obviamente también emérito, y ojalá que haya muchos eméritos. Yo tengo una relación muy cercana con físicos y químicos, la doctora Carmen de la Pesa lo sabe,
y la verdad que debemos de tener cada vez más miembros SNI 1, SNI 2, SNI 3 y eméritos. Creo que también ahí tenemos que trabajar mucho en el futuro de AMIC. Para el doctor Raúl Fuentes Navarro. La doctora Sara Corona Belkin también, por ser investigadora nacional emérita. Doctor Esteino, ¿me ayuda? Doctora Fátima, ¿me ayuda? Doctor Francisco Javier Esteino Madrid, también como investigador nacional emérito. Y hay otros dos que yo le voy a pedir precisamente al doctor, uno para el doctor Esteino y otro para el doctor Raúl Fuentes Navarro, que me ayuden a entregar precisamente a la doctora Fátima Fernández por ser la fundadora, por ser la primera presidenta y porque de seguro ha de haber sido muy complejo y complicado en aquella época. Es que esto de verdad fue de equipo, o sea, este accidente nada más de un momento, o sea, de verdad. A ver, compañeros, los dos. Doctores, ¿no el otro? Ya está Carlos por aquí, ahorita te entregamos el tuyo, Carlos. Doctora Pati, ¿me ayuda con el doctor Carlos, el periodista Carlos Padilla Ríos de la revista Zócalo? Muchas gracias por tener un espacio precisamente. Claro. Sí. Gracias, buenas tardes. Soy Carlos Padilla, director de la revista Zócalo. Gracias a la doctora Lisi por este reconocimiento que es para muchos de ustedes que están aquí. Este reconocimiento, la entrañable maestra Claudia Benazzini, todos ellos colaboradores de Zócalo en algún momento, Alma Rosa Alba de la Selva, Lenin Martel, Lorena Treviño, Francisco Vidal, Jerónimo Repol en algún momento, por supuesto Gabriel Sosa Plata, Frambel, Javier Esteinu, el doctor, y Guillermo Orozco y Darwin Franco, entre otros. Gracias, es un reconocimiento también para ellos. Hasta aquí. Y Lisi Navarro, que no ha enviado su texto. No hemos tenido tiempo, muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a la parte de las medallas. Hay gente que tiene más trayectoria, déjenme decirle también, decía la doctora Patti, miren, necesitamos actualizar de manera muy profunda a los miembros, a mí como tal, escríbanos por favor, complete los formularios, apóyenos en esa parte, aunque sea lo más básico que es para tenerlos como tal, porque tengo algunas medallas que no tienen nombre por si alguien tiene más de 25 años en AMIC y no le damos ese reconocimiento, discúlpenos, no es con otra intención más que esa realidad que hicimos cruces de contenidos en lo que tenemos como documentación AMIC. Le voy a pedir que se lo entregue. Bueno, no se encuentra con nosotros, pero la doctora Celia del Palacio Montiel, hasta Guadalajara ya. Un fuerte aplauso. Francisco Aceves González, también un fuerte aplauso, no se encuentra con nosotros, ¿verdad? Sí está con nosotros Ana Isabel Cermeño Flores. Doctora, ¿me ayuda por favor a ponerle la medalla? Doctor Enrique Sánchez Ruiz, ¿me apoya dándole su medalla a la doctora Carmen de la Pesa Cázares? A la doctora Delia Crovit Rueta, como tal, me ayuda por favor a dársela a nuestra compañera, la doctora Inés, como su representante el día de hoy. El doctor Guillermo Orozco tampoco se encuentra el día de hoy. Fátima, ¿me ayuda por favor? Miguel Ángel Sánchez de Armas. Fuerte aplauso. La doctora Cecilia Rodríguez Dorantes no se encuentra el día de hoy, también está el de ella.
Y bueno, esta fue iniciativa, por supuesto, del comité ejecutivo en su momento de la doctora Aimé, del doctor Rodrigo, y bueno, estamos siguiendo eso que es parte de nuestros estatutos como tal, ¿verdad? La doctora María Claudia Benassini, Félix. ¿Qué hizo? Yo sé que hizo un gran esfuerzo por estar aquí. La doctora Elvira Hernández Carballedo, que no pudo estar aquí, pero el doctor Raúl Trejo del Arbre, doctora Patti, se lo puede entregar a usted, a la doctora Patti, para que diga que está en video que le entregamos, se los mandé. Vamos todos. Al doctor Javier Esteinu Madrid. A ver, pónganselas para que vean que estamos, a ver cómo las ven, ¿verdad? A la doctora Sara Corona Berkin, ¿me ayuda, doctor Enrique? Doctor Raúl Fuentes, ¿me ayuda? Para la doctora Fátima Fernández, para que se la pueda poner también. Al doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico. Doctora Patti, ¿me ayuda? Lenin Rafael Martel Gámez, como tal, ¿me ayudas, por favor? Doctor Alma Rosa, ¿me ayuda? Para la doctora Norma Patricia Maldonado Reynoso, ¿me ayuda, doctora? ¿O me ayuda, doctor? O, a ver. A ver, el doctor Enrique, ¿me ayuda, por favor? Disculpe, doctora Josefina Hernández Telles, ¿está con nosotros? Se acaba de salir un momento, bueno, ahorita aquí se la... Doctor, está grabado. Rodrigo Gómez García, pues no se encuentra con nosotros, pero sí ha estado en su grupo de investigación como tal, trabajando. Un fuerte aplauso. La del doctor Guillermo Orozco también, que no se encuentra con nosotros. Doctor José Carlos Lozano Rendón, también que se encuentra en otros espacios. La doctora Cintia Pech Salvador, ¿se encuentra con nosotros? Sí. Doctora Irma Lombardo García, ¿verdad que no se encuentra con nosotros? Que es la situación que sí se comunicaron con su servidora. Esta ya se me va a regañar. No me regañen. Doctor Javier muchas gracias. Doctor Javier, no me ayuda para la doctora Patricia Ortega Ramírez. Se me cayó, pero no le pasó nada. Para la doctora Susana González Reina, ¿se encuentra? Doctora Carmen, ¿me ayuda? Bueno, doctora Lombardo García no se encuentra con nosotros, pero se la guardamos. Doctora Carmen, ¿me ayuda? Doctor Gabriel Sosa Plata, maestro. Juan Alberto Rojas Zamorano también nos encuentra, pero un fuerte aplauso porque va a ir al homenaje de la doctora Betty Solís en la UAM. La doctora Josefina Hernández Telles, ¿me ayuda, doctora Esteinu? Al doctor Raúl Fuentes Navarro. Doctora Ana María Menéndez Marcín, que le mandamos un abrazo también muy solidario y un fuerte aplauso también. Aquí está su medalla. Doctora Inés María Cornejo Portugal. Doctor Raúl Fuentes, ¿me ayuda?
La doctora García Calderón Carola también no se encuentra, ¿verdad? Con nosotros. Me comunicó que no podía estar, pero aquí está su medalla. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Doctora Carmen, ¿me ayuda para el doctor Enrique Ernesto Sánchez Ruiz? La doctora Florence Toussaint Alcaraz, también un fuerte aplauso. Está grabado. A Betty Solís Lere. Betty, ¿estás allí de seguro escuchándonos? Esta es tu medalla. Faltaron, sí, no. ¿Alguien me faltó que esté aquí? Sí, estaba la tuya, Aime. Sí, estaba la tuya, Aime, pero algo pasó. Aime entró muy joven, entró adolescente. Adolescente, amiga. Andrea, un fuerte aplauso. No, vamos a una de ellas. De las que se encuentran allá, vamos a darle una y vamos a mandar a hacer la placa, pero sí estaban, de hecho. Alma Rosa Alba, no, la tuya sí estaba también, pero ahorita vamos a, ¿me ayudas, Fátima? Con Aime, Eva Montiel, y me falta poner solamente la plaquita. Doctor, para la doctora, ¿sí? Alma Rosa, muchísimas felicidades, un fuerte aplauso. ¿Alguien más con una antigüedad mayor de 25 años? No de edad. Claro, sí, cierto. Sí, el doctor Andalón. Nos falta la plaquita, ahorita queda grabado para saber. Sí, sí, sí. Es que entraron muy jovencitas ellas. A la doctora Marisela Portillo. Y con esto también vamos a hacer el registro. ¿Alguien más que me haya faltado? Si ustedes saben de alguien que nos faltó, yo les pido por favor que nos manden un correito como tal, porque bueno, hay gente que tiene, que es diverso esto, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, con esto finalizamos. Yo les pido, a las 3 tenemos, yo sé que hay que comer un poquito rápido. ¿A qué horas son? Bueno, mañana a las 10 de la mañana presentamos los libros. Una foto todos juntos, claro. Unas palabras. Claro que sí. Sí, adelante. Yo aquí le quiero pedir, está Carlos Muñiz, compañero. Sí, o si no ven tú, Claudia, ven, adelante. Muchas gracias a todos Sánchez, y a es cierto. todas por estar presentes en este panel. Les recordamos que el horario de comida se tuvo que reducir. Tenemos que regresar. Doctor Roberto, venga para acá, por favor, para darle una. Sí, ahorita me permite, me pasa una de las medallas que está ahí. Doctora Fátima, ¿me ayuda? Doctora Lulú, ¿se lo puede dar, por favor? Mil disculpas, doctor, porque sí, efectivamente, me falta hacerle la placa. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. A las 3 nos vemos. Vamos a precisamente hablar de la doctora Patti en esos días. Muchas gracias. Buenas tardes.